Un magnate petrolero convirtió la riqueza de Nigeria en su fortuna personal, dejando al país sumido en la pobreza. Corrupción, lujos extremos y millones desaparecidos. Prepárate, lo que sigue podría cambiarlo todo. Suscríbete, comenta, comparte y activa la campanita. Un país con los recursos suficientes para erradicar la pobreza terminó secuestrado por la avaricia de una élite invisible. Mientras millones de nigerianos sobreviven con menos de $1 al día, otros convirtieron los pozos petroleros en minas personales de riqueza. Esta es la historia de cómo el petróleo, en vez de ser una bendición nacional, se convirtió en el botín de uno de los mayores saqueos financieros del continente africano. En el centro de esta red aparece un nombre: Kolawole Aluko, un empresario que, sin antecedentes empresariales sólidos, terminó controlando contratos petroleros por miles de millones. La mecánica de este saqueo comenzó con la entrega de concesiones petroleras a dos empresas, Atlantic Energy y Seven Energy. Ambas carecían de experiencia operativa, historial financiero y estructura empresarial real. Sin embargo, recibieron sin licitación algunos de los activos más valiosos de Nigeria. No pagaron un solo centavo por ellos. El dinero que debía ingresar al tesoro público fue canalizado directamente a estas entidades privadas, generando pérdidas incalculables para el Estado. ¿Sabías que la falta de control institucional puede hacer que los recursos naturales de un país se conviertan en una maldición económica? El escenario de fondo revela complicidades profundas. Según investigaciones judiciales y reportajes internacionales, estos contratos ilegales fueron promovidos desde el propio gobierno nigeriano, en particular desde el Ministerio del Petróleo, dirigido entonces por Diezani Alison Madueke. Ella y Aluko formaron una sociedad de conveniencia para operar este esquema de desvío de fondos. La relación entre funcionarios corruptos y empresarios testaferros es un patrón recurrente en economías donde el dinero público es tratado como patrimonio personal. Pero el saqueo no se detuvo en África. El dinero voló literalmente. Se movió a través de jets privados, cuentas bancarias en Suiza, propiedades en Londres y mansiones en Los Ángeles. Kolawole Aluko vivía en una villa de lujo en Suiza, rodeado de Ferraris, yates y aviones privados, mientras el 70% de la población nigeriana carecía de acceso a agua potable. ¿Puedes imaginar lo que representa vivir en uno de los países más ricos de África y a la vez ser parte del continente más empobrecido? Atlantic Energy, una de las empresas clave en este entramado, tenía su supuesta sucursal en Zurich. Sin embargo, cuando se investigó su ubicación, lo único que se encontró fue una planta vacía, sin escritorios, sin empleados, sin actividad. El alquiler mensual del edificio costaba millones, pero allí no se realizaba ninguna operación real. Era una fachada, un cascarón diseñado para disfrazar una red internacional de lavado de dinero. Este patrón se repitió con Seven Energy, en Londres, donde ni siquiera la secretaria sabía quién era Kolawole Aluko. Todo esto sucedía mientras el sistema financiero internacional miraba hacia otro lado. La opacidad en las transacciones, la permisividad de los bancos suizos y la falta de cooperación de varias jurisdicciones crearon el entorno perfecto para esconder estos fondos. En un informe del Banco Mundial se advierte que solo una fracción del dinero robado en actos de corrupción regresa al país de origen. Esto convierte al blanqueo de capitales en un crimen global que perpetúa la desigualdad. ¿Por qué los países ricos permiten que su infraestructura financiera sea usada para destruir naciones enteras? Mientras las fortunas se inflaban en el extranjero, en Nigeria la realidad era devastadora. Las escuelas públicas se caían a pedazos, los hospitales no contaban con medicamentos básicos y gran parte del país sufría constantes cortes eléctricos. Todo esto en una nación que, según los economistas, debería ser la más próspera del continente gracias a su enorme reserva de petróleo. Pero el problema no era la falta de recursos, sino la mala administración y la codicia de unos pocos. ¿Sabías que con solo una parte del dinero desviado por Kolawole Aluko se podría haber financiado la educación gratuita de millones de jóvenes durante décadas? En el año 2014, el escándalo alcanzó un punto crítico. El entonces gobernador del Banco Central de Nigeria denunció públicamente la desaparición de más de $20.000 millones. Las miradas se centraron inmediatamente en las operaciones entre la empresa estatal de petróleo y las dos firmas privadas que actuaban como intermediarias, Seven Energy y Atlantic Energy. Las evidencias de ilegalidad eran tan contundentes que se iniciaron investigaciones tanto en Nigeria como en el Reino Unido. Sin embargo, las respuestas judiciales fueron desiguales. Mientras en África se levantaban órdenes de arresto y congelación de activos, en Europa apenas hubo reacciones.
Kolawole Aluko continuó disfrutando de una vida de lujo. Participó en carreras de automóviles, adquirió terrenos millonarios cerca del lago de Lugano y coleccionó autos de Fórmula 1. Pero su riqueza no era producto de la innovación, del emprendimiento ni de la inversión legítima. Era el resultado directo del desvío de fondos públicos. Un ejemplo alarmante de cómo la falta de ética financiera puede destruir economías enteras y perpetuar ciclos de pobreza. ¿Cómo puede una sola persona amasar una fortuna mayor que la de todo un ministerio sin generar un solo empleo productivo en su país? La historia tomó otro giro cuando Aluko creó una fundación benéfica en Londres. Aparentemente su intención era devolver parte de su fortuna a Nigeria. Sin embargo, la fundación fue un espejismo. Nunca realizó una sola actividad concreta, no entregó ningún tipo de ayuda y desapareció en menos de un año. Su sede estaba en Liechtenstein, un paraíso fiscal conocido por su hermetismo. Esto revela cómo muchas veces las estructuras filantrópicas son utilizadas como herramientas de blanqueo y lavado reputacional. ¿Qué controles existen actualmente para evitar que estas fundaciones ficticias operen con total impunidad? En el corazón de este entramado no solo estaban los protagonistas nigerianos, también estaban los cómplices internacionales, bancos, asesores, corredores de propiedades y funcionarios occidentales que permitieron, facilitaron o simplemente ignoraron el origen ilícito de esos fondos. Desde Suiza hasta Malta, las empresas vinculadas a Aluko cambiaban de sede constantemente, dificultando cualquier investigación seria. El patrón era claro: crear empresas fachada, mover el dinero entre jurisdicciones y desaparecer antes de que llegaran las autoridades. Las pérdidas para Nigeria fueron monumentales. Además del impacto directo en los servicios públicos, este tipo de corrupción generó desconfianza en los inversionistas, desestabilizó el mercado energético local y debilitó aún más a las instituciones estatales. La fuga de capitales ilícitos dejó un vacío que las políticas públicas no pudieron llenar. Para el ciudadano promedio, esto significó más desempleo, menos acceso a salud y un futuro económico incierto. ¿Hasta cuándo puede un país sostenerse si sus mayores riquezas terminan escondidas en cuentas privadas al otro lado del mundo? Las repercusiones legales llegaron, pero con lentitud. En Nigeria, una orden judicial congeló activos vinculados a Kolawole Aluko y sus empresas por más de $1.700 millones. Decenas de cuentas bancarias, vehículos de lujo, aviones privados y propiedades en Suiza, Reino Unido y Estados Unidos quedaron bajo vigilancia. Pero mientras las autoridades africanas luchaban por recuperar lo perdido, los países occidentales se amparaban en tecnicismos, dilatando los procesos y en algunos casos exigiendo comisiones por la restitución. ¿Por qué un país saqueado tiene que pagar para recuperar lo que ya es suyo? Esta actitud refleja una verdad incómoda. Parte del sistema financiero global protege a quienes lavan fortunas robadas. Los bancos, los intermediarios y las jurisdicciones opacas son cómplices silenciosos. Y en el caso de Nigeria, las pérdidas son monstruosas. Según el Banco Mundial, más de $7.000 millones se pierden anualmente por corrupción en el sector petrolero. ¿Te imaginas lo que podría ser ese dinero si se invirtiera en salud, educación o infraestructura? Aluko no construyó riqueza, la desvió. Empresas vacías, oficinas fantasmas, fundaciones ficticias, todo diseñado para mover dinero sin dejar huella. Su vida de lujo no fue producto de la innovación, sino del saqueo. Y mientras en Suiza compraba terrenos millonarios, en Nigeria millones de ciudadanos se enfrentaban a apagones, hospitales colapsados y escuelas sin maestros. Pero el mayor daño no fue económico, fue moral. Cada acto de corrupción profundiza la desesperanza, castiga el mérito y premia la trampa. ¿Qué futuro puede construir un país si sus mejores talentos huyen y los corruptos se refugian en mansiones europeas? Hoy Nigeria exige justicia. Se han reforzado los controles y se han emitido órdenes internacionales, pero la batalla está lejos de terminar. Sin cooperación global, la recuperación será simbólica, porque la corrupción no termina cuando se detiene al testaferro, termina cuando se desmonta el sistema que lo protege. El dinero robado no desaparece, se transforma en lujos en un continente y en pobreza en otro. Por eso la verdadera pregunta no es cuántos millones se llevaron, sino cuántos millones de vidas fueron condenadas por permitirlo. Una historia de poder, engaño y ambición que desangró a todo un país. No dejes que esto pase desapercibido. Suscríbete al canal, activa la campanita, dale like, comenta si te impactó y mantente atento a los próximos videos.